Lo demás era pichanga, ¿no? Realmente era muy simple. Algo pero que la mayoría no vio es de que un ensayo de tracción siempre comienza con el punto cero fuerza, cero delta L. En consecuencia, cero elongación. Entonces siempre va a ser parte del gráfico el punto 00. Ese es clave, ¿no? Para no distorsionar tanto. Después, entonces, cuando se hace una adquisición real de un ensayo de tracción, estos datos iniciales, no es el caso de este ejemplo, ¿no? Pero en la realidad, estos datos iniciales son basura. ¿Por qué? Porque a medida que la prensa comienza a estirarse, esos datos de la adquisición son entonces pequeños ajustes, ¿no? Pequeñas holguras que había en las pinzas, ¿no? Fricciones, entonces me dan datos totalmente distorsionados. Entonces hay una metodología, ¿no? Para poder, digamos, cernir, ¿no? Purificar esos datos, sacar ese ruido, ¿no? Inicial. Pero lo que nos guía muchísimo es que siempre entonces el dato inicial, 0, 0. Eso es importante, ¿no? Entonces a ese punto habría que adicionar. Bueno, entonces a partir de eso, interpolar una línea recta era una pichanga, ¿no? Tengo aquí la interpolación de una línea recta por los mínimos cuadrados. Una de las preguntas era el módulo de elasticidad, que en el fondo sería, entonces, sería lo que es la pendiente, ¿no? Entonces podemos, simplemente por mínimos cuadrados, ¿no? Aquí tenemos la ecuación para poder sacar lo que sería la pendiente y en consecuencia el módulo de elasticidad, que correspondería entonces a, redondeando, ¿no? 21.000, perdón, 210.000 sería, ¿no? Newton sobre milímetro cuadrado. Pero esto es una facilidad increíble y eso estaría reflejando con la línea elástica de esa ecuación que estaría interpolada en rojo. Aquí podemos ver entonces de que en este punto de aquí, comienza a separarse, ¿no? La línea elástica de lo que es la tensión de ingeniería. Entonces, hasta por aquí solamente tendría el límite de proporcionalidad. Si a mí me preguntan dónde está el límite elástico, no podría decir, tendría que aplicar algún método para determinarlo. Hay métodos en las normas, ¿no? Para determinar este límite elástico, pero por los datos no se puede. Lo que sí se puede ver es dónde está el límite de proporcionalidad, ¿no? Eso está fácil. Después, entonces, el límite de fluencia no se nota mucho en la curva que nos han dado. No sabemos cómo van a continuar los datos, nos han dado una partecita nomás. Y por ese motivo, entonces, hemos recurrido a determinar el límite de fluencia por el límite convencional. Entonces, en 0,2% de elongación, trazamos una paralela a nuestra línea elástica, que ya la hemos determinado por interpolación por mínimos cuadrados. Hacemos ese desplazamiento, esta sería esa ecuación. Ponemos dos puntos en nuestro gráfico y donde intersecta nuestra línea, ¿no? O nuestra curva, perdón, obtenida, aquí tendría entonces el límite de fluencia. Si es que tienen alguna duda, por favor háganla, no hay ningún problema. Entonces, el límite de fluencia también era una pichanga de determinar, no hay ningún inconveniente. Bueno, lo que no se podía determinar, porque no hay datos suficientes y jamás podría inventarme, sería entonces lo que era la tensión de rotura. Mucha gente ha confundido la tensión de rotura con lo que es la resistencia última a la tracción, que no tiene nada que ver. La resistencia última a la tracción es muy fácil de calcular porque es la tensión de ingeniería. Simplemente sería, ¿no? La carga máxima que nos las dan como dato del proyecto, 201.000 newtons, comparado con el área inicial a través del diámetro inicial de la probeta. Entonces, la tensión última daba 708.000, ¿no? Newton milímetro cuadrado. Esa es una pichanga. Lo que no hay datos para calcular, no se puede inventar uno, sería la tensión de rotura. Después de eso, entonces, todo era una pichanga, módulo de elasticidad, resiliencia, esa aplicación de una ecuación sin ningún problema, una ecuación, ¿no? De la normalización,
Cuando el material es dúctil, aparentemente este lo es, entonces el módulo de elasticidad sería la resistencia última a la tracción más el límite de fluencia sobre 2, o sea, un promedio de ambos, por la elongación hasta la rotura. Como no tenemos la rotura, en este caso usaríamos la elongación máxima que tendríamos, pero sin olvidarnos que no estaríamos reflejando el módulo de tenacidad total, no solamente entonces el parcial. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna duda? Perdón, ingeniero, ¿podría volver a aclarar lo del módulo de tenacidad, por favor? Claro que sí. Entonces, en la normalización, la E8, tenemos entonces cómo calcular el módulo de tenacidad en materiales dúctiles, como siendo el promedio entre el límite de fluencia, que lo hemos determinado en este caso convencionalmente, y lo que sería entonces el límite último a la tracción, que no está dentro de los puntos que nos han dado para graficar. Entonces, multiplicado eso por la elongación total, ¿no? Y cuando el material es frágil, se determina como siendo 2/3 del límite último a la tracción por la elongación hasta la rotura. ¿Ok? Entonces, no hay modo que discutir. No había los datos tal vez suficientes, si ustedes quieren, para determinar en su integridad el módulo de tenacidad y resiliencia, pero lo que era imposible, ¿no?, determinar era lo que es la resistencia última, o perdón, la resistencia en el momento de la rotura, la tensión, perdón, en el momento de la rotura. Recordemos que en un material dúctil, la resistencia va disminuyendo con lo que es entonces más allá de lo que tenemos el límite último a la tracción, cuando comienza a haber restricción. Permítame mostrarles en un gráfico para que quede un gráfico común en aceros con menos de 0,35% de carbono, va a tener esta situación. En función de qué tanto carbono tenga y qué tan buena sea mi prensa, qué tan rígida, entonces voy a anotar aquí un límite de fluencia más notorio, y si no es, entonces mi curva va a salir de esta manera. Pero el límite último a la tracción es este donde tengo la carga máxima. Es aquí donde la carga es la máxima, ¿no?, en el ensayo de tracción. Siempre en el límite último a la tracción. Ok, entonces este es el límite último a la tracción, donde tengo entonces la carga máxima informada, y me han informado también qué diámetro tenía ahí la probeta. Está muy claro, miren que en este gráfico de ingeniería, la rotura se va a dar con una tensión inferior. Esta sería la carga de rotura. Entonces no tengo cómo calcularla, porque me han dado información solamente hasta por aquí. No conozco cómo es este lado. Entonces no hay cómo calcular esta carga a la rotura del material. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, entonces Disculpe, continuamos. Sí, adelante. quería saber si la elongación total es lo mismo que la elongación a la rotura. No, la elongación total, en el momento de la rotura, sí. Perdón, esta sería la elongación en la rotura. Este punto, ¿no? Sería, correspondería, ¿no?, la elongación total a la elongación en el momento de la rotura, en ingeniería, ¿no? Bien, entonces no había ningún inconveniente a más entonces en el primer ejercicio
Todo el mundo se ha ubicado razonablemente, ¿no? Pero en el segundo, realmente no. No obstante que yo les he dado un ejemplo donde sí había forma, ¿no? De, si uno no recordaba, guiarse para poder entonces resolver especialmente la parte 2 del segundo trabajo que tuvimos. Bien, tenemos entonces dos ecuaciones básicas para convertir la tensión ingeniería, esta curva que hemos obtenido, ¿no? De la ecuación de ingeniería, transformarla en la ecuación de la tensión verdadera. Volviendo entonces al croquis anterior, miren, la tensión verdadera va a comenzar a ser relativamente diferente a la tensión de ingeniería cuando entonces nosotros estemos dejando la zona elástica, o si quieren la zona de proporcionalidad, que sabemos que están próximas. Y todo punto de la tensión de ingeniería tiene su equivalente en la curva real. ¿Cómo? La tensión es entonces verdadera, es la tensión de ingeniería por la deformación de ingeniería más 1. Y la deformación verdadera es el logaritmo natural de la deformación de ingeniería más 1. Entonces, de esa manera, nuestro gráfico lo convertimos, ¿no? En su integridad de lo que era de ingeniería, lo convertimos entonces a lo que era tensión verdadera. Entonces, la aplicación de estas dos ecuaciones me hace la conversión, ¿no? Que estábamos hablando. Vayamos a ver entonces en la planilla. La planillita entonces era fácil de montar y en este caso tendríamos, miren, la deformación del delta L, ¿no? De ingeniería. Tendríamos la deformación real. Aquí las he puesto juntas, ¿no? La elongación de ingeniería y la deformación real, la tensión de ingeniería y la tensión real, y prácticamente son iguales porque estamos entonces en el lugar inicial de la curva. O sea, en otras palabras, estamos en esta región de aquí, muy próximo, ¿no? Lo que sería la verdadera con la de ingeniería. Entonces voy a ampliar un poquito el gráfico para que se pueda ver, ¿no? Esa diferencia entre la de ingeniería y la verdadera. Ahí está, ¿no? La de ingeniería está la de abajo y la azul es la de la verdadera. Prácticamente lo mismo, ¿no? En función de la escala que vayamos a usar. Están muy próximos. A medida que vayamos entonces aumentando el tiempo del ensayo, teniendo más datos, se van a ir alejando ambas. Bien, entonces con estos datos, ¿cómo yo obtengo la ecuación de Holomov? Solamente para fines de matemática, los matemáticos entonces tienen un abordaje diferente a lo que ellos llaman ecuación potencial de ecuación exponencial. Simplemente entonces cuando hablamos de ecuación potencial es cuando tenemos una variable elevada entonces a una potencia constante. Y exponencial ellos llaman cuando tenemos una constante elevado entonces a una variable. Lo único que había que ubicarse entonces que, entonces en nuestro caso, la ecuación de Holomov es una ecuación, como llaman los matemáticos, de potencial. La curva es exponencial, ¿no? Pero le llaman ellos de potencial. Nos vamos a la bibliografía y obtenemos entonces la ecuación para hacer la regresión por mínimos cuadrados también aplicado de
lo que son los datos del par, ¿no? X y Y, en este caso sería deformación verdadera y tensión verdadera, obtenidos por las dos ecuaciones anteriores, y teniendo ese conjunto de datos, entonces, aplicando este concepto, cuestión de hacerlo tabular, ¿no? Tendríamos entonces la forma de calcular por regresión tanto la constante como el exponente de acritud. Otros autores llaman de manera diferente, ¿no? Exponente de endurecimiento, constante de proporcionalidad, no importa, ¿no? Lo importante es que la ecuación de Holomon tiene esas dos constantes que son propiedades del material, ese exponente y ese coeficiente. ¿Cierto? Han dado realmente resultados totalmente diferentes, ¿no? Los resultados se han inventado, no sé, ¿no? Entonces, miren, aquí está una demostración de que la ecuación de Holomon no necesariamente refleja, ¿no?, el verdadero comportamiento de un material. Donde entonces tenemos aquí la interpolación de la ecuación de Holomon obtenida por, entonces, mínimos cuadrados a través de los puntos de los datos experimentados. Podrán percibir entonces de que cada vez que nos vayamos alejando en deformación, entonces tendríamos, ¿no?, una separación mayor en tensión. Estamos en la parte inicial. Pero entonces la manera de obtener la ecuación de Holomon sería esa, ¿no? Hacer esa regresión por mínimos cuadrados. Y en el caso llegamos entonces a, ¿quién era? 0,3 más o menos. Déjenme ver aquí. N031 y K era 3000, ¿no?, redondeando, en el caso de usar newtons, ¿no?, como fuerza. ¿Ok? No estaba entonces tan difícil. ¿Alguna duda? ¿Ahora? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, ingeniero. Si la ecuación de Holomon no refleja el comportamiento verdadero de un material, entonces, ¿para qué se utiliza? Sí, pero no te olvides que la experimentación también no necesariamente refleja exactamente la realidad, porque existen errores experimentales. Una vez más, ¿no? Cuando nosotros estamos modelando la ecuación de Holomon, a medida que vayamos teniendo más puntos, va a ir mejorando esa correlación cuando exista mayor deformación plástica. Pero en el punto inicial, cerca, ¿no?, donde hemos comenzado para considerar los puntos para la interpolación, los puntos de la deformación plástica nomás, no los de la elástica, ¿no? Entonces, a partir de este lugar, hay una divergencia, pero va a ser menor esa divergencia a medida que la deformación plástica avance. Esto es una realidad en ingeniería. No existe modelo perfecto. Hay podríamos decir, es tipo una enfermedad psicológica, que es lo que se llama entonces efecto Pigmalión. Miren, este era un artista muy famoso que usó entonces una persona real para hacer una estatua, y la estatua él la quería perfecta. Y él, en vez de enamorarse de su modelo real, la muchacha, ¿no?, verdadera de carne y hueso, se enamoró de su estatua. Entonces, una de las cosas que incurren mucho los ingenieros, y especialmente los que trabajan con métodos numéricos, es que se enamoran de su modelo, piensan que su modelo es la realidad.
Y la realidad, en el fondo, no es esa, ¿no? El modelo es una aproximación de la realidad. Pero la ecuación de Holomon es la más aceptada, como les decía, por su sencillez, ¿no? Aunque les he comentado de que no necesariamente es la más precisa. Y es la única que hemos aprendido en este caso, ¿no? Realmente. ¿Verdad? Entonces la ecuación de Holomon en este caso sería la constante esta y la deformación verdadera elevado al exponente de acritud, que sería 0,31. Bueno, entonces con eso estaría cubierto el ítem 2, ¿no? De la pregunta, pero el ítem 1, ¿no? Del segundo trabajo. ¿Alguna duda para que pasemos a la más interesante, que era la conceptualmente hablando, ¿no? Esto era todo tablitas y álgebra, ¿no? En la segunda sí había que pensar un poquito, ¿no? Tener los conceptos más claros. En el segundo ejercicio del trabajo 2. ¿Ninguna? A este nadie le ha acertado, ¿no? Este segundo trabajo. Pasamos entonces, ¿no? A este último para analizar un poquitín. Nos va a ayudar mucho a mejorar nuestros conceptos, ¿no? Vale la pena revisar. Bueno, entonces, los datos que nos daban eran pocos, claves, y el ejercicio entonces por eso es tan bonito, ¿no? Nos dicen que realizar un ensayo de ingeniería verdadero, perdón, un ensayo de tracción verdadero, y en el caso nos dan la carga máxima, 67.000 newtons, nos dan el diámetro cuando la probeta alcance esa carga máxima, en nuestro ejemplo, ejercicio 11,5, y nos dan el diámetro inicial de la probeta, que era 13 milímetros. Además de ello, me informan el diámetro final, ¿no? Se rompe la probeta y se mide el diámetro final. No nos informan con qué carga se rompe. Una vez más, veamos entonces el croquis de nuestras curvas que nos van a ayudar entonces a comprender mejor, ¿no? Estos conceptos de la tensión verdadera y la deformación de ingeniería. Bien, reiterando que esta nuestra ecuación de ingeniería va a reflejar un punto a través de estas dos ecuaciones en la curva de la tensión verdadera y la deformación verdadera. O sea, en otras palabras, estamos convirtiendo cada uno de estos puntos de la tensión de ingeniería en la tensión verdadera. Y es clave para entender que cuando tenemos este punto, donde la carga es máxima, como hemos visto anteriormente, que va a corresponder entonces a este punto en la tensión verdadera, en este lugar, mi ecuación de Holomon va a tener entonces una tensión que va a ser igual a la constante de proporcionalidad multiplicando la deformación verdadera elevado entonces al exponente de acritud. Esta deformación corresponde entonces a la deformación que tenemos en este lugar. Fácil de entender. Y había un ejemplo, ¿no? Para visualizar esto, ¿no? Entonces, si mi ecuación, ¿no? de la ecuación de Holomon, ¿no? Digamos, es las tensiones verdaderas son iguales a 800 por la deformación verdadera elevado a 0,3. Este 0,3 me permite calcular esta deformación verdadera que corresponde al lugar de la resistencia última a la tracción, porque entonces la deformación es 0,3.
¿Ok? Ese concepto entonces es claro. A partir de eso, entonces se puede, sin ningún problema, entonces ir desmenuzando las ecuaciones para hacer los cálculos y usar una planillita muy simple, ¿no? Podemos calcular el área inicial, nos dan el diámetro inicial, podemos calcular la resistencia última a la tracción. ¿Por qué? Porque nos informan la carga máxima, que es el punto donde ocurre la resistencia última a la tracción, y se calcula simplemente como siendo la fuerza máxima comparada con el área inicial de la probeta. Datos que tenemos. La inicial, ¿verdad? No la de ese instante, porque la de ese instante, comparada con la carga máxima, lo que me daría entonces la tensión verdadera, que ha sido calculada entonces a seguir. La tensión verdadera en el punto de la resistencia última a la tracción se va a convertir entonces en 925. ¿Por qué? Porque va a ser entonces la carga máxima comparada con el área que tiene la probeta en ese momento donde se alcanza la carga máxima, que es un dato que nos informa. Entonces, muy diferente la resistencia última a la tracción, carga comparada con el área inicial de la probeta, de lo que sería la tensión verdadera, que es la carga comparada con el área en ese instante, que nos dan los datos entonces para poder calcular. Después entonces podemos calcular la deformación de ingeniería en ese lugar donde tenemos entonces la tensión última a la tracción. ¿Cómo? Podemos entonces usar la ecuación de la deformación de ingeniería o la ecuación de la tensión de ingeniería también asociada con la tensión verdadera. Recordemos que la tensión verdadera es la tensión de ingeniería multiplicada por Epsilon más 1. Pues de ahí podemos sacar Epsilon, ¿no? En otras palabras, Epsilon va a ser la tensión verdadera comparada con la tensión de ingeniería menos 1. Entonces, de esa manera ha sido calculada, entonces esta deformación última, ¿no? A partir de esta deformación última se puede calcular la deformación verdadera. Sabemos que va a ser entonces el logaritmo natural de la deformación de ingeniería más 1. Después entonces, a través de la ecuación de Holomon, podemos despejar el exponente, ¿no? de la ecuación de Holomon. Y con este dato podemos calcular la constante de proporcionalidad. Además, ¿no? Tenemos el área final en el momento de la rotura. Tenemos la deformación en el momento de ingeniería, ¿no? En el momento de la rotura. Tenemos lo que es la deformación verdadera en el momento de la rotura. A partir de eso calculamos la tensión verdadera en la curva real, o en el momento de la rotura, perdón. Y finalmente, entonces, a partir de eso podemos calcular la carga de rotura que tendría entonces en el momento de la elongación máxima a la probeta, que correspondía a un diámetro, ¿no? De 9,6 milímetros de diámetro, ¿no? Bien, con gusto voy a explicar la parte teórica, si es que quedó alguna duda. No se ubiquen tanto, no importa que se no se ubican con los cálculos, lo importante es la parte conceptual, ¿no? Tenía una duda. ¿Por qué el coeficiente de endurecimiento es igual a la elongación verdadera? El exponente, Sí, la N. sí, es una propiedad que se ha visto que correlaciona la tensión verdadera a través de la ecuación de Holomon con la curva de ingeniería. Es una propiedad.
Entonces, solamente vale eso en el lugar donde se cuenta con la resistencia última a la tracción. En este lugar tenemos la carga máxima. Y cuando convertimos este punto en la curva verdadera, ¿cómo la convertimos? La elongación la vamos a convertir en deformación verdadera, calculando entonces el logaritmo niperiano de la deformación de ingeniería, que sería la que tenemos, ¿no? Aquí. Y más 1, sacamos logaritmo y tendríamos la deformación verdadera. La tensión verdadera la vamos a calcular como siendo la resistencia última a la tracción por epsilon más 1. Este epsilon de aquí, ¿no? Donde corresponde a la resistencia última a la tracción. Solamente en este punto es que el exponente de la ecuación de Holomon corresponde a esta, este sería n entonces, ¿no? Corresponde entonces a esta deformación verdadera. Hay esa correlación. Está bien, gracias. Es una propiedad intrínseca, ¿no?, de la ecuación de Holomon. Quiero comentarles de que es el más importante, nos dan información imprescindible para nosotros. Sería imposible de caminar, especialmente en el área de la ciencia de resistencia de materiales y el diseño mecánico. Las propiedades que hemos conocido que son las principales: límite de fluencia, límite último a la tracción y la elongación en el momento de la rotura, ¿no? Son propiedades importantísimas. Ductilidad cuantificada por la elongación en la rotura. Otras propiedades vamos a asociarlas al límite último a la tracción, no la vamos a asociar con riesgo de ruptura de la pieza. Y límite de fluencia asociada a la existencia de muy pequeñas deformaciones plásticas, que es la clave para la mayoría de los diseños. Además, en el ensayo de tracción podemos percibir otras propiedades, entre ellas las constantes elásticas de los materiales, ¿no? El coeficiente de Poisson, módulo de elasticidad y otras propiedades más avanzadas como el módulo de tenacidad, módulo de resiliencia, ¿no?, que son asociadas con cargas dinámicas. Nos da entonces una información invaluable, ¿no? No obstante que es un ensayo bastante sencillo. Hemos comprendido también la importancia que tiene la temperatura y la velocidad de la carga en estos ensayos. Bueno, vamos entonces ahora a volcar la página y nos vamos a ir a analizar el siguiente ensayo, que sería el ensayo de compresión.